Mi abuela Ángela Vázquez era rezandera de profesión. En Cartagena de Indias no es extraño encontrar entre los descendientes de esclavos a mujeres dedicadas al oficio de bien, acompañar a los difuntos de tránsito hacia la otra vida, arrancando de su país natal. Llega viva en las bodegas. El negro siempre fue un cadáver cada vez más próximo a su última sepultura, para muchos niños nacidos en el exilio africano. La muerte, la madre agónica, el padre encadenado o ausente, los llanos invocando a los ancestros, construía el hábitat natural, la leyenda de zombies, los dioses sepulteros. La magia protectiva, el culto de la sombra, pertenecía más a la funebría en la vida que a la propia muerte. Mi abuela negra no podía sustentarse a esta ley natural del dolor. Mis primeros recuerdos la invocan frente al ataúd, vestida de luto, los ojos húmedos, la serpiente viva en una camándula enroscada en el Cristo crucificado. A lo largo de las Antillas y del litoral caribe, en ningún lugar se persiguió tanto las regiones africanas como en Cartagena de Indias, asiento del más severo tribunal de la Santa Inquisición. La totalidad de los procesados, salvo 1, 2 o 3 judíos y protestantes, fueron negros a quienes se les acusó de réprobos, brujos endemoniados y blasfemos. Aquí no se permitió que los bárbaros pudieran hundir al sincretismo entre sus orillas y los santos cristianos. Santa Bárbara nunca pudo personificar a Chagó, como aconteciera en el vudú haitiano o el candomblé brasileño. Esto explica no solo el anticlericalismo de parte de mi padre, sino la profunda alientación religiosa de mi abuela. Mientras ella aprendía de memoria de todas las letanías del santoral cristiano, enriqueciéndolas con versos, acentos dramáticos, cantos y salmos bíblicos jamás mencionados por los escribas, mi padre, que los había aprendido de ella en sus obligadas correrías por los velorios, no tardó en repudiarlos en cuanto se enfrentó al primer libro de Voltaire. No obstante, sus actitudes de libre pensador siempre estuvieron influidas por su substrato de religiosidad, fantasía africana. Como correspondía al hijo de una rezandera, de niño fue engendrado al cura párroco del barrio de Getsemaní, para que lo iniciara en el camino de la santidad, cuando sus compañeros tañían las campanas menores de la iglesia de la Santísima Trinidad con pecaminoso y soterrado sandungueo, el pan y la leche y el clavo caliente. El hijo de Ángela Vázquez agitaba la campana con mayor profunda religiosidad. Tinglón, tinglón, soy la voz del Señor. Aún en sus años de mayor ardentía anticlerical, siempre que pasaba frente a una iglesia solía quitarse el sombrero. Interrogado por esa aparente contradicción con sus ideas, una vez respondió: no me descubro ante Dios que no existe, sino ante los hombres que creen en Él. La búsqueda ansiosa de la verdad lo apartaría de todos aquellos influjos que pudieran mantenerlo en el obscurantismo. Fue lo que aconteció cuando su padre quiso inducirlo hacia una actividad lucrativa. Dueño de barcos y haciendas, lo llevó cierta mañana a uno de sus potreros y frente a una tropilla de hermosos caballos le dijo tentador: Antonio, quiero regalarte la bestia que más te guste, así podrás hacerte un buen jinete. No dudó en su respuesta. Más bien deme para comprar una obra que acaba de llegar a la librería. Se trataba de El origen de las especies. De esta manera también conoció los alegatos de Víctor Hugo contra el despotismo, el contrato social de Rousseau, las ideas de Renan condenando los dogmas de la Iglesia. Como otros pocos descendientes de africanos que habían tenido la oportunidad de aprender a leer solo varias décadas después de decretar la libertad de los esclavos, en 1852, mi padre se sumó al liberalismo ateo y radical. Igual que todos los librepensadores de su partido, refrendó sus ideas con un estricto comportamiento materialista. No reconocía más orden que el impuesto por las leyes de la sociedad
y la naturaleza. Aunque sujeto a este credo, no vaciló en bautizar a todos sus hijos. La partida de bautismo católico es el único certificado oficial válido para demostrar que se ha nacido en ese país hipotecado al Vaticano. Sobre los infiernos y el juicio final, solo le servían para ironizar la imaginación de los crédulos. La noche antes de expirar, un amigo rezandero quiso posponer para el día siguiente la conclusión de la charla que sostenían. «Es mejor que la terminemos ahora», le advirtió mi padre. «Mañana estaré muerto y, según tus creencias, no podremos vernos. Tú estarás en el cielo y yo condenado en los infiernos». Firme en sus convicciones científicas, enseñaba a sus alumnos la única metafísica de ultratumba en la que creía. En la sepultura, nadie viaja más allá del vientre de los gusanos. No obstante, descendiente de africanos, no había perdido el sentido mágico de la muerte. «Enterradme sin cura y con música». Le llevamos al cementerio en una mañana soleada. Los transeúntes a lo largo del recorrido por las callejuelas y avenidas de Cartagena, en su mayoría negros y mulatos, se sorprendían de tan insólito entierro. Sobre los hombros de amigos y discípulos, solemnes, al son de una banda de músicas, enterramos al más rebelde de los babalaos contra todo intento de catequización. Si quiere, agregó mi padre, repasemos la experiencia de los pueblos oprimidos a nombre de esa religión, que no nos ha traído sabiduría sino obscurantismo y pobreza. A tanto no se atrevió el joven párroco, prefiriendo marcharse con su Biblia contra el pecho, no sin antes exorcitar la escuela y sus alumnos con agua bendita. Muchos años después, al regresar de mis estudios de medicina en Bogotá, con gran sorpresa encontré a una rezandera enseñando el catecismo a mis sobrinas. Papá había envejecido, entregado cada vez más a la lectura de sus libros filosóficos. No pude, sin embargo, abstenerme de comentar tan insólita prédica a sus nietas en su presencia. Se inclinó malicioso, los ojos por encima de los lentes, y con socarronería que revelaba su máxima lucidez, me comentó en voz baja para no interrumpir las letanías de la beata: «El demonio, hijo mío, que se ha metido en casa». En realidad, la religión siempre mantuvo rondando la cátedra y la cocina del libre pensador, aunque mi madre, católica, nunca fue beata rezandera. En nuestro hogar siempre representó un símbolo cristiano desde el momento del matrimonio. Mi padre, muestras de tolerancia hacia su credo, accediendo a casarse por la Iglesia Católica. Quiero respetar sus creencias para que ella respete las mías. Religión y ateísmo pudieron contemporizar por más de medio siglo en el hogar de mis padres sin que se presentara ningún enfrentamiento. Mamá, aunque escuchaba atenta las lecciones de su marido, negando la existencia de Dios, acudía a la iglesia cuando se lo exigía su sentimiento católico. Al margen de la cátedra positivista, también rondaba en nuestra casa la religión africana en el diminuto cuerpo casi impalpable de la tía Estebana. Siempre llegaba con la frente sudorosa de tanto andar bajo el sol, vestida de negro. Desde que perdiera a su marido, el color de su piel se confundía con el traje de remiendos y sombras. Antes de cruzar nuestra puerta solía persignarse el rostro y los hombros, invocando no sé qué espíritu, y decidida se introducía a la sala como si penetrara en una encrucijada maligna. Al toparse con alguno de sus sobrinos, nos obligaba a arrodillar para santiguarnos. Que Dios te bendiga y te haga un santo. Luego, sin saludar a los presentes, seguía directo a la cocina. Si mi madre se encontraba allí, le relataba con palabras a saltos, como si alguien se las dictara desde otra vida, la última experiencia del nacimiento de algún pariente o los futuros acontecimientos que le habían sido revelados por los residuos de café en el fondo de su pocillo. Prendía sus largos tabacos y, envuelta en el humo presente y ausente,
navegaba en otros mundos. El corte vertical trazado por mi padre entre el enciclopedismo y la superstición no había aruñado su memoria africana. Durante 3 siglos, el flujo constante de la trata de prisioneros nutrió en América la cepa de africanidad. A las primeras generaciones que recibían la deformación hispánica, se sumaban las nuevas que desembarcaban con el espíritu aún cálido de la religión de sus mayores. El proceso de aclimatación religiosa era largo y paciente. Los esclavos se resentían a invocar los dioses extraños, mostrándose renuentes a perder la lengua materna. En el cercano Palenque de San Basilio, donde los negros evadidos de la esclavitud fundaron una comunidad independiente, y aún en algunas barriadas de Cartagena, se lloraba y bailaba en los velorios. En realidad, el llamado lumbalú por los negros palenqueros era todo un ceremonial para asegurar que el difunto no se extraviara en su tránsito hacia la búsqueda de sus ancestros. Mi abuela y mi tía Estebana, alienadas por el culto católico, jamás cantaron lumbalú en los velorios, pero sus voces sosegadas, dolidas, llevaban el sentimiento africano en sus rezos y letanías, mientras los presentes se limitaban a salmodiar el Ave María con golpes de pecho y bendiciones. La primera vez que mi padre llegó a Lorica, venía huyendo de la muerte y la superstición. Recién casado, su primer hijo con la mestiza Edelmira Olivella, mi madre, le había nacido blanco en la pequeña aldea de pescadores, Moñitos. Todos miraban con asombro sus cabellos rizados y rubios. Le trajeron sortijas de oro, cadenitas de hueso y hasta una llave de plata contra la tosferina. Eran muestras de agradecimiento y cariño hacia quien había llegado al pueblo a enseñar las primeras letras y el fermento de sus ideas radicales. ¿Qué otras razones tuvo mi padre para abandonar sus estudios de abogacía y venirse con su joven esposa a un pueblo de antiguos esclavos? En su decisión de abandonar a Cartagena pudo influir la ponzoña dolorosa enterrada por su propio padre, tras regar hijos en distintas mujeres. Entre otras, mi abuela Ángela Vázquez decidió casarse en la postrimería de su vida con una de ellas, condenando a todos sus hijos anteriores a sufrir el estigma de ilegítimos. Fue entonces cuando mi padre decidió trasladarse a Moñitos con su esposa. Pero el pueblecito de pescadores perdido en la costa, rodeado de montañas, no era ciertamente un paraíso habitado por el buen salvaje de Rousseau. A los 8 días de nacido, su primer hijo moría víctima de fiebres y convulsiones. Mal de ojos, sentenciaron las ancianas. Mi padre, atenido a sus principios científicos, trató inútilmente de encontrar un médico en 20 leguas a la redonda. Apesadumbrado, decidió buscar mayor protección a su futura familia y la misma mañana en que enterraron a su hijo, montó a su mujer en el lomo de una mula, dirigiendo sus pasos hacia Lorica. Pero no era tan fácil huir del ámbito insalubre y empobrecido. De los 12 partos de mi madre, 4 hermanos murieron antes del primer año de edad, y la quinta, desteñida, más buscando el lado blanco que la negredumbre, moriría cuando ya había superado las traidoras enfermedades de la infancia. No llores, aconsejó mi abuela Ángela a su afligida nuera. Está escrito por Dios que solo sobrevivan tus hijos negros. No se equivocó. Los 7 restantes, fuertes, inmunes al hambre, a las penurias y a las enfermedades, hemos resistido todos los sufrimientos heredados de la esclavitud. A veces creo que haya algo más que la sangre para explicar nuestra sobrevivencia. La rebeldía. Mis hermanos siempre han elegido los caminos difíciles donde haya que combatir la injusticia. La vieja casona de Lorica no solo fue albergue y escuela de nuestra familia, sino de los hijos de muchos campesinos pobres que encontraban allí un padre más que a un maestro. Aquella tarde, la oscuridad lo había obligado a cerrar el libro. Se acercó a la puerta un joven cabalgando su burro. Eran tan largas las piernas que sus talones casi rozaban el suelo.
Quitándose el sombrero de paja, preguntó: ¿Es usted el maestro Zapata? Se miraron con los ojos encendidos. Sí, joven, puede usted desmontarse. El mozalbete se revolvió en suspiros, la lengua trabada detrás de los dientes. Extendió ambas manos para agarrar las de mi padre, las besó y luego con llanto le dijo: soy su hijo Marcos, vengo a que me enseñe a leer. Con gran alegría mi padre llamó a nuestra madre y cuando todos sus hijos estuvimos juntos, dijo: Edelmira, este es el único hijo que tuve antes de casarnos. Por llegar tarde, no dejará de ser el primero. Nuestra casa, hogar y colegio había sido construida con paredes de bareque y techo de palmas. Los corredores, la sala y parte de las alcobas servían de aulas a los numerosos alumnos. El piso de tierra era arreglado casi diariamente por mi madre, siguiendo una costumbre india. Después de barrerlo, humedecía las partes deterioradas y con un poco de barro rellenaba los huecos. Pacientemente, arrodillada, alisaba la superficie con la palma de la mano hasta nivelarla con el resto del piso. Con el tiempo, para dar cabida a nuevos alumnos, se construyó otro tramo de la casa donde se sumaron algunas pizarras, bancos y mesas. Los taburetes de cuero estaban marcados con las iniciales de sus dueños. Algunos hasta tenían la marca con que sus padres herraban al ganado. En ambiente fraterno, lema del colegio, compartían la enseñanza pobres y ricos, niños campesinos que habían llegado descalzos y que pagaban sus estudios en especie, gajos de plátano, sacos de arroz, algunas aves de corral y hasta cerdos. Los que no tenían parientes en el casco urbano compartían las alcobas con nosotros, los hijos del profesor, en una especie de internado que más parecía el asiento de una ranchería de indígenas o de una familia extensa. Mi madre les daba el trato de hijos y en torno a su mesa se veían los rostros más variados, blancos, morenos, cetrinos, que revelaban no solo los distintos rumbos del mestizaje, sino los hábitos en el comer, sentarse, hablar y reír. A unos les enseñaban cómo usar los cubiertos, a otros no apoyar los codos sobre la mesa, a todos que bajaran el tono con que sorbían la sopa, ni mucho que les quitara sus costumbres indígenas, ni poco que les dejara tan rústicos como habían venido. Con esta familia dúctil, ansiosa de aprender, mi padre forjó verdaderos ciudadanos. Los que disponían de recursos marchaban a Cartagena, donde coronaban sus carreras de médicos, abogados o maestros en universidades y normales. Los más, apertrechados tan solo con los conocimientos recibidos en el colegio, se hacían contabilistas, maestros, jueces, notarios y hasta sacristanes. Liberales y conservadores, pues la enseñanza laica nunca estuvo dirigida a rechazar las ideologías. Mi padre se ufanaba afirmando que educaba hombres para el suelo y no ángeles para el cielo. Sin embargo, el espíritu democrático de la escuela ha despertado la oposición de quienes veían en sus ideas y prácticas un socavamiento a las tradiciones conservadoras. Cierta noche, estando mi padre en el velorio de una persona acaudalada de la localidad, debió sufrir la afrenta de uno de los deudos. Sentado en la calle, como es la costumbre en los velorios, mi padre dialogaba con amigos y discípulos. La conversación se encaminó hacia el tema del origen y diferenciación de los sexos. El maestro habló de espermatozoides y óvulos, de órganos genitales masculinos y femeninos y de la condición bisexual de los hermafroditas. Todo en voz baja pero con amplitud y seriedad. De pronto, desde la puerta donde se velaba el cadáver, se oyó el insulto. Debía ser un negro quien hablara de cosas obscenas en presencia de tantas señoras y del ataúd de un difunto. Puesto de pie y con voz firme, mi padre respondió: en cuanto a lo negro, honor tengo de serlo, pues yo no voy a renegar de mis antepasados africanos traídos como esclavos, ni por ello a renunciar a mi raza, solo porque usted tenga y considere al negro como un ser despreciable. Y en eso se equivoca, pues cuando la conciencia es pura, el color azabache no es deshonra. Y en cuanto al tema al cual me he referido, más le valdría saber de dónde y cómo se han formado sus padres, para que no los insulte comportándose como un irracional. Al retirarse,
Muchos de los asistentes lo acompañaron como muestra de solidaridad. Los comentarios se regaron en el pueblo, tanto más candentes cuanto que se adelantaban las exequias. Los dobles de campana y los cartelones invitando al entierro daban oportunidad a que se recordara el suceso. Se decía que el cadáver quedó acompañado tan solo de los familiares y que serían muy pocos los extraños que lo escoltarían a darle sepultura. Pero llegada la hora del sepelio, mi padre estuvo allí en compañía del general Jesús María Lugo. Todos comprendieron que la presencia del jefe liberal significaba un desagravio a mi padre, más que un gesto de aprecio para con el muerto, al cual se había enfrentado en el campo de batalla. El general Lugo era uno de los muchos hijos del cura italiano que sembró su descendencia sin discriminación entre indias y criollas de su parroquia. No era otro el origen de su vocación democrática. Cuando el gobierno conservador pretendió desconocer los derechos individuales, el general Lugo, sumándose a los jefes del liberalismo, se alzó en armas, arrastrando a toda la feligresía de su padre durante la Guerra de los 1000 días, nombre que se dio al periodo de la insurrección. El territorio del Bajo Sinú, dominado por sus huestes mestizas, indias y negras, que aún padecían las mismas injusticias sufridas desde la colonia, 80 años de vida republicana no habían revuelto la dignidad a los indígenas, sometidos a la condición de los desheredados sin tierra. Sus resguardos cada vez más venían reduciéndose por la voracidad de los terratenientes que los invadían con ganados y cercaban con alambradas de púas. Los negros más rebeldes resistían a sus pequeñas comunidades a lo largo de la costa: San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos, donde vieron a refugiarse los cimarrones evadidos de Cartagena. Al proclamarse la libertad de los esclavos, su condición empeoró, pues fueron expulsados de las haciendas sin adjudicárseles tierras donde trabajar. En Lorica gobernaba una casa que durante las guerras de independencia combatió bajo las banderas del rey. La plaza fue sitiada por el mulato José Prudencio Padilla, entonces un alférez naval que dio aquí su segunda batalla después de tomarse el baluarte de la bahía de Cispata con el apoyo de los negros de San Antero. La estrategia empleada en Cispata y en Lorica, el asalto combinado por tierra y agua, lo haría invencible en sus futuras batallas, en las cuales siempre enfrentó a guarniciones y flotas más poderosas. El mulato Padilla fue el único admirante que tuvo la Armada revolucionaria. Sin embargo, en la República, los gamonales realistas recobraron el dominio político y económico de Lorica. Suyas eran las tierras de los indios y el comercio. La iglesia pastoreada por el párroco mulato Lacides era la mayor coyunda para la sujeción de los nativos. Paradójicamente, el hijo de otro sacerdote, el general Lugo, fue quien se puso al frente de la indiada y la mulatería durante la Guerra Civil de los 1000 días. Infortunadamente, cuando se disponía a tomarse la ciudad, se firmó el armisticio que dejó el dominio de la región en poder de los gamonales. Pasadas las luchas, el general volvió a la paz pueblerina de donde lo había sacado la revolucionaria liberal. Recogido en su hogar, todas las tardes compartía con mi padre la lectura de artículos y libros publicados por los pensadores radicales de su partido. Alto, los bigotes chamuscados por los pocos disparos de su revuelta, se le veneraba más como una esperanza de revolución que por sus glorias de guerrero. Entre mi padre ateo y mi madre católica existía un punto de contacto donde confluían sin enfrentamiento sus dos religiosidades: la educación de los hijos. El librepensador, negando la existencia de Dios, nos predicaba la religión de la ciencia. La naturaleza rige el universo con leyes inalterables e iguales para todos los seres y todas las cosas. La campesina, educada en las normas de la tradición indígena, nos decía: Dios tiene múltiples hijos. Cada uno de ellos se encargaba de mostrarnos la mejor manera de ajustar nuestra conducta. El sol nos indica todos los días que se debe ser humilde, besando la tierra antes de remontarse al cielo. De igual manera, la luna nos enseña a ser generosos, repartiendo su cuerpo todas las noches en pequeñas rebanadas de luz
entre todos sus hijos. Ambos encontraban en Jesucristo el mejor ejemplo para modelar nuestra conducta. Mi padre, apegado a su norma pedagógica de preparar ciudadanos para la tierra y no ángeles para el cielo, nos inculcaba que Jesucristo era más Dios por sus acciones dirigidas a redimir a los hombres frente al Imperio Romano que por levantarnos del falso pecado original. Mi madre veía la grandeza de Jesucristo con otros ojos. Predicaba entre los humildes, los menesterosos, los enfermos, los descreídos, porque no hay seres más hambrientos de Dios que los que han perdido la fe en sí mismos. Cuando mi abuela Ángela entregó su hijo a los padres de la Iglesia de la Santísima Trinidad, no aspiraba a que lo hicieran un santo, sino a que lo sujetaran al ideal cristiano. En este ambiente de tolerancia religiosa, sin que existiera ningún acuerdo expreso, las áreas de influencia estuvieron bien delimitadas. El maestro, rodeado de libros, ejercía el dominio absoluto sobre nuestro pensamiento filosófico y político, mientras que la educación del comportamiento estuvo a cargo de su mujer, nunca separada de su prole. Era ella quien permanentemente modelaba nuestro corazón y conducta. Mi padre resumía esta aparente dicotomía declarando: mi esposa reina en su casa y yo en la calle. En realidad, nunca existieron tales reinos ni demarcaciones. El ejemplo de la una y el libro del otro se complementaban y marchaban juntos. Cuando en mi viaje de vagabundo, alejado del hogar, debía asumir decisiones frente a los desafíos del hambre, el trabajo y la honradez, era la madre la brújula salvadora al atenerme a su ejemplo, a su conducta inmodificable de no transgredir la palabra de los mayores, la memoria de los difuntos, ni la ley de la tribu. En los retos que me planteaban las dictaduras, el director de un periódico o los abusos de algún policía racista, el evocar la postura desafiante de mi padre, siempre ajustada a sus ideas y actos, me mostraba el rumbo para solidarizarme con mi raza, mi clase y mi pensamiento político. Mi madre solía repetirnos para que no lo olvidáramos, que nunca fuimos amamantados con otra leche que no fuera la suya, ni disfrutamos de más haya que ella misma. Quería inculcarnos que nuestros modales no tenían otro origen que sus enseñanzas. Sus normas procedían de la experiencia ancestral de sus abuelos, una mezcla de hábitos indígenas e hispánicos aprendidos en el hogar, pero sobre todo en la experiencia de criar los 7 hijos que habían sobrevivido de sus 12 partos. En la tradición india, la misma en todos nuestros pueblos caribeños, la madre es la depositaria de los valores de la cultura y es ella quien los transmite al hijo, siempre con él a la espalda cuando trabaja en las faenas del campo, a su alcance mientras cocina y atiza el fogón, en el chinchorro meciéndole cuando duerme o velándolo con la angustia encendida para alejar el zarpazo de la fiebre. Mi recuerdo de la madre difunta es la negación de la soledad. En nuestra tradición africana hay la creencia de que cada persona nace protegida por varias sombras. Yo tuve y tengo una muy particular. En los oscuros caminos de la selva, en los que creí que me acechaban los ojos del tigre en cada rayo de luz, en los puertos solitarios donde la espera era un barco fantasma que solo atracaba para llevarse la esperanza de partir, en la soledad de las ciudades donde los rascacielos disputan el sol de los árboles y a los mendigos atéridos de frío, mi madre estuvo conmigo sin que la desesperación pudiera robarme su compañía. Me habla y alerta cada vez que oigo el refrán en boca de un anciano: la experiencia se viste todos los días con un vestido nuevo. Dormida, está despierta cuando me acosa la tentación. No hay peor compañía
que los malos pensamientos. Perdido el rumbo, ahí donde solo creo que me rodean las acechanzas, oigo su grito. Detrás de la sombra está la luz. La permanente vigilancia de sus hijos no le permitió conocer la soledad. Sin tiempo para el reposo o el hastío, mientras pespunteaba los bolsillos rotos del pantalón o nos colgaba el mosquitero en la hora de dormir, siempre permaneció rodeada de sus hijos pequeños. Más tarde, cuando el colegio nos separó de su custodia, estuvo atenta a que el plato de comida no se enfriara o las espermas estuvieran listas para el estudio nocturno si fallaba la electricidad. El consejo oportuno para convertir en riqueza un mal paso, la enmienda al comentario impertinente que restañaba una herida, siempre el refrán en sus labios con la misma frescura repetitiva de Sancho Panza. A quien madruga Dios lo ayuda, a lo que mi padre, incrédulo y guasón, complementaba con el retruécano: no siempre el que madruga logra la mejor pesca. Atenida a sus herencias culturales, mi madre marchaba bajo los aleros que la guarecían con una misma sombra: ser mágica como su madre india y como su padre catalán, vigilante de cuanto la rodeaba para poner en su sitio lo que estaba fuera de lugar. Yo la definiría en razón de los moldes que han influido en mi comportamiento, al igual que en el de mis hermanos, como la norma donde pudo taladrar el gusanillo filosófico de nuestro padre.